Ya, muchachos. Entonces, la semana pasada estábamos viendo lo que ya es movimiento parabólico jóvenes y habíamos indicado que íbamos a clasificar las trayectorias parabólicas en dos grupos nada más, ¿no? El primer grupo estabas referido a la parábola completa, donde el punto inicial y el punto final de la trayectoria estaban al mismo nivel, a la misma altura, ¿no? Y por eso se le llamaba parábola completa. Hemos aprendido a manejar tres formulitas, ¿no? En parábola completa para calcular tiempo de vuelo, alcance horizontal máximo y altura máxima. ¿Listo? Así que esas tres formulitas, por favor, de memoria o para cuando yo necesite yo vea un problema con trayectoria parabólica completa, muchachos. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar la parábola ya, bueno, que yo le he llamado incompleta, ¿no? Entonces vamos a empezar con este subtítulo número 5.2, parábola incompleta. Es aquella en la que su trayectoria no se logra concretar o completar, ¿no? A ver, les voy a mostrar con un dibujito para que se aclare, para que se entienda. Fíjense acá, yo tengo un objeto de color rojo, imaginemos que es una pelotita, es lanzada la pelotita con una velocidad inicial, ahí está el vectorcito rojo, y como pueden ver en este ejemplo, la, la pelotita va subiendo, ¿no es cierto? Va a ir avanzando, va a ir subiendo, va a llegar hasta su altura máxima, y luego va a ir bajando ahora, pero el detalle está en que la pelotita va a chocar con no sé, con un muro, con una pared, con cualquier cosa, cualquier objeto que esté obstruyendo la trayectoria de la partícula y una vez que choca con ese objeto, con ese muro, rebota la pelotita o la partícula. Ya no se termina de concretar la trayectoria completa, muchachos, ¿no? Hemos visto en la clase anterior que la trayectoria completa sería toda la subida hasta ahí y luego toda la bajada hasta llegar al mismo punto, al mismo nivel que el punto inicial de disparo, muchachos. ¿No? A eso le llamamos nosotros trayectoria parabólica completa. Pero en este caso no se completa la trayectoria parabólica debido a que hay un objeto externo que impide que se complete esa trayectoria, ¿no? Puede ser una pared, un muro, un edificio, un puente, lo que sea. Una persona que agarra el objeto, que agarra en el aire el objeto, ¿no es cierto? Entonces, eso es, muchachos. A eso le vamos a llamar nosotros parábola incompleta. El día de hoy, la mayoría de los ejercicios que vamos a resolver hoy están referidos a este tipo de trayectorias, donde la parábola no se va a completar, ¿ya? Entonces, eso. En este tipo de ejercicios, cuando la parábola no se completa, jóvenes, mucho ojo, no podemos usar esas tres fórmulas que hemos aprendido a manejar en la clase anterior. Esas tres fórmulas de la clase anterior son exclusivas para trayectorias parabólicas completas. Si la parábola no es completa, no pueden usar esas fórmulas. Les va a hacer entrar en error, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado, no se puede usar esas fórmulas. ¿Listo? Ahora, algo importantísimo, muchachos, algo importantísimo que vamos a tratar siempre de nosotros calcular, vamos a tratar de calcular o nos van a dar como dato, es primeramente la distancia horizontal que va a avanzar nuestro objeto. Ya, entonces más o menos aquí lo estoy trazando. Esta sería nuestra distancia horizontal. A esa distancia horizontal nosotros le vamos a llamar X. Ya, le vamos a poner el valor o la variable X, distancia horizontal. ¿Listo? Otra cosa importante vamos a necesitar es altura, la altura, jóvenes. Fíjense que el objeto parte desde este punto de partida, y luego va a llegar a impactar ahí digamos que es una pared, como habíamos quedado, como habíamos mencionado, va a llegar hasta acá. Ese punto donde impacta con la pared, ese va a ser nuestro punto final. Tenemos entonces el punto inicial aquí abajo y el punto final ahí. Es lo que yo necesito, y esto es lo más importante, y para algunos es lo más difícil, la altura de separación entre el punto inicial y el punto final es esta, desde aquí hasta abajo. Esta sería nuestra altura. Mucho ojo con eso, ahí es donde muchos se equivocan. Altura, le podemos llamar H, como siempre le hemos ido poniendo, pero creo que yo le voy a cambiar la letrita, ¿ya? Generalmente en este tipo de ejercicios, bueno, se le puede llamar H, está muy bien,
Pero, como les había dicho en algún momento, váyanse acostumbrando a cambiarle la variable. No siempre va a ser h. Algunos le llaman y, altura y, muchachos. Ya, ahí está. Esa es la altura y. Esa altura es la que yo tengo que analizar. La distancia x acabo de mostrarles y la altura y, la más, entre comillas, la más difícil, esa es. Ya, no cometan el error, jóvenes, no cometan el gran error de pensar que la altura y es desde aquí arriba, desde el piso hasta ahí. Esto no es la altura, jóvenes. Mucho cuidado con eso. A esa le podríamos llamar altura máxima, que hemos visto en la clase anterior, pero no es la altura que nos va a corresponder a nosotros. No, no necesitamos analizar esa altura. Esta no, jóvenes. ¿Ya? Esa no. Entonces, ¿cuál es la altura que nosotros necesitamos? Es la altura desde el punto inicial de disparo hasta el punto de impacto. Esa altura Y que hemos anotado acá, esa es la altura. ¿Listo? Eso. Así que en base a este grafiquito, vamos a ir analizando. En cada ejercicio le vamos a poner la distancia X y la altura Y. Son muy importantes esos dos parámetros. La distancia horizontal X y la altura Y. Yo le estoy llamando Y. Tengo un objetivo por el cual yo le pongo Y. Le podemos poner H también, no hay ningún problema, pero yo le estoy poniendo Y. Algo que no se nota mucho en mi gráfico, pero está ahí en el gráfico, jóvenes, y cuando estemos resolviendo los ejercicios se va a notar más todavía. Algo importante es el ángulo de inclinación, ¿no? Aquí está, jóvenes, el ángulo de inclinación, tita, no se nota mucho, y la velocidad inicial v sub 0 también están ahí, ya solamente que se ven un poquito pequeñitos los trazos, solamente eso, muchachos, ya, pero vamos a tener en este tipo de ejercicios cuatro parámetros importantes, cuatro, jóvenes. ¿Cuáles son esos cuatro? La distancia horizontal X, la altura vertical Y, la velocidad inicial v sub 0 con la que se lanza o se dispara el objeto y el ángulo de inclinación θ con respecto al eje X. ¿Ya? Esos cuatro parámetros van a ser muy importantes. Vuelvo a repetir. La distancia horizontal X, ¿ya? La altura vertical Y, el ángulo de inclinación θ que le estoy poniendo ahí, θ, y finalmente la velocidad inicial con la que se dispara el objeto. ¿Ya? V sub 0. Esos cuatro parámetros, importantísimos. Obviamente la gravedad también está ahí, pero la gravedad ya es muy conocida para nosotros, así que no va a haber mucho lío. ¿Ya? Ahí está. Ojalá se note. Ahí está. Esos cuatro parámetros. X, Y, θ y V sub 0. ¿Listo? Eso para empezar. Eso es lo que vamos a ir manejando poco a poco el día de hoy. ¿Listo? Por una parte es eso, jóvenes. Ahora, por otra parte, les voy a mostrar otro concepto también importante, ¿ya? Voy a continuación mostrarles un gráfico, ¿ya? En este caso, este gráfico que yo les voy a mostrar, en esta ocasión es una parábola completa, ¿ya? No necesariamente tiene que ser parábola completa, puede ser también incompleta, no hay problema. El objetivo lo que yo les quiero mostrar ahora es cómo se va desplazando la partícula y cuál es la velocidad que adquiere en cada punto de su trayectoria esta partícula, ¿ya? Estoy mostrando una partícula de color verde, imagínense que es una pelotita, ¿ya? Esa pelotita es disparada con una velocidad inicial de sub 0, ¿no? Va a ir subiendo la pelotita, cuando llegue a ese punto, fíjense, va a tener una nueva velocidad, está con color rojo, ¿ya? Tiene ahí una nueva velocidad. Después, esta partícula va a seguir avanzando, va a llegar a este punto y tiene otra velocidad con color rojo. Va a seguir bajando la partícula y cuando llegue a este punto va a tener otra velocidad que está pintado con un vector de color rojo. Más abajo también va a llegar acá, va a tener otra velocidad diferente y al final llega al piso, ¿no? Con una nueva velocidad que está ahí con color rojo, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con todo esto que les he mostrado, jóvenes? En cada punto de la trayectoria, la velocidad va a ir cambiando de esta nuestra partícula. Puede ser una pelotita, puede ser un objeto que hemos lanzado. Es una partícula y va a ir cambiando su velocidad, jóvenes, ¿no? Va a ir cambiando su módulo, su dirección y su sentido, como están viendo ahí, esos vectores de color rojo. Ahora, algo importante que nos va a servir el día de hoy y tal vez una siguiente clase más, algo muy importante es que el estudiante sepa descomponer esa velocidad, esas velocidades
que están ahí con color rojo. Ya, es muy importante que el estudiante sepa descomponer esa velocidad. Y en especial, jóvenes, la velocidad inicial que está ahí, que les estoy mostrando en este momento. Es ese vector rojito al inicio de la trayectoria. Esa velocidad inicial, jóvenes, es necesario que nosotros lo vayamos descomponiendo, ¿no? Como hemos aprendido en un capítulo anterior, ¿no? En vectores, descomposición vectorial. Así que esa velocidad inicial que está como v sub 0, la vamos a descomponer en dos vectores. Un vector horizontal y un vector vertical. Con color negrito, pequeñito, ahí está. En el eje X, v sub X le llamamos. En el eje Y, v sub Y. Esa gráfica que les estoy mostrando ahí, toda esta grafiquita, yo lo voy a amplificar enseguida, ¿ya? Dentro de unos minutos lo voy a amplificar y se va a ir viendo mejor todavía, ¿ya? Pero por el momento ahí les muestro que la velocidad inicial se está descomponiendo en un vector horizontal y un vector vertical, con color negro, ¿ya? Cuando la partícula llegue a este otro punto, ¿no? Va a tener una velocidad que está mostrándose con color rojo, se va a descomponer esa velocidad también en dos componentes, un vector horizontal y un vector vertical. ¿Listo? Al vector horizontal le vamos a llamar velocidad en el eje X, B, B sub X, y al vector vertical le vamos a llamar B sub Y, velocidad en el eje Y. Ahí está. Se descompone Bx y By. Dos vectores siempre, horizontal y vertical. En este punto, que es un punto crítico, jóvenes, en el punto más alto, igual hay que descomponer. Igual tenemos que descomponer esa velocidad, pero la ventaja cuando nosotros tenemos altura máxima es que una sola velocidad va a tener esa velocidad que está marcada con horizontal. No hay velocidad en el eje Y, jóvenes. Hemos aprendido incluso eso en caída libre. Así que cuando llega la partícula al punto más alto, solamente tiene una velocidad en el eje X. ¿Listo? Cuando baje la partícula ya un poquito más abajo, de nuevo vamos a poder nosotros descomponer en un vector horizontal y un vector vertical. Nuestra velocidad ahí está. A una le vamos a llamar b sub x, a la otra le vamos a llamar b sub y así. En cada punto de la trayectoria, nosotros podemos descomponer, ya podemos descomponer nuestra velocidad. Incluso cuando llegue al piso, cuando llegue al punto de impacto, vamos a poder descomponer nosotros esa velocidad que estaba con color rojo, ¿no? Entonces aquí está una velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Listo? Ahí está. Eso es, muchachos. En cada punto de la trayectoria podemos descomponer nosotros la velocidad. La velocidad que está con color rojo, todas esas velocidades que hemos graficado con color rojo, vendrían a ser las velocidades reales de la partícula, ¿no? Y lo que está con negro son sus descomposiciones en el eje X y en el eje Y. ¿Listo? Y como les decía, lo más importante, desde mi punto de vista, lo más importante es que ustedes aprendan a descomponer la velocidad inicial. Este cuadrito que estoy mostrándoles, esa parte es la que yo les voy a amplificar en la parte central de la pizarra para que se vea mejor. ¿Listo? Entonces aquí está. Tengo, fíjense, mi velocidad inicial es un vector rojo y un ángulo de inclinación tita con respecto al eje X, ¿no? Como está también aquí en la gráfica. El ángulo de inclinación es tita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes, con esa velocidad inicial? Va a ser muy importante que ustedes sepan descomponer. Ya saben descomponer, ¿no? Solo que ahora vamos a descomponer siempre la velocidad inicial y en algunos casos también la velocidad final vamos a descomponer. Entonces, esta velocidad inicial la vamos a descomponer en un vector horizontal que les voy a mostrar aquí. ¿Ya? Lo descomponemos en un vector horizontal. Aquí está. Y un vector vertical. Ahí está, un vector vertical. Listo. Al vector horizontal, jóvenes, le vamos a llamar nosotros B sub 0x. Velocidad inicial en el eje X, B sub 0x. En la gráfica anterior, X nomás decía, B sub X. Pero yo le voy a poner un redondito más un cerito ahí, B sub 0x. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lee esta? Velocidad inicial en el eje X. Así se lee.
¿ya? Y al vector negrito vertical, le vamos a poner nosotros v sub 0y, que quiere decir velocidad inicial en el eje Y. Eso, muchachos. ¿No? A diferencia del gráfico pequeño que está en el lado izquierdo, v sub Y nomás es. Pero yo le estoy agregando un cerito en cada uno, una O. ¿Ya? V sub 0Y, V sub 0X. ¿Listo? Eso es. Entonces, hemos aprendido nosotros a hacer las descomposiciones vectoriales, ¿no? En el capítulo de vectores, justamente. Y tal vez recuerdan que este vector vertical, yo tranquilamente lo puedo mover, lo puedo mover y lo puedo trasladar como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? A este otro ladito, ahí está, lo traslado ahí, ¿ya? Y lo que se está formando acá es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces es un triángulo rectángulo, B sub 0Y se repite ahí, aquí está B sub 0Y, se repite, entonces es un triángulo rectángulo, y nosotros sabemos manejar adecuadamente las razones trigonométricas. Por ejemplo, coseno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa, perdón, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Coseno de tita, cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente El cateto adyacente es B sub 0x. Aquí está, B sub 0x, cateto adyacente. Y la hipotenusa es B sub 0, ¿no? Es el vector B sub 0, el vector rojito. ¿Listo? Eso, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si de acá yo despejo B sub 0x, B sub 0 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, B sub 0 en x es B sub 0 por coseno de tita. Con eso nos vamos a quedar. ¿Ya? Va a ser muy importante, una fórmula muy importante que lo estoy marcando con color rojito. ¿Ya? No confundan B sub 0 con B sub 0x, son cosas diferentes. Les vuelvo a repetir, B sub 0 es el vector rojito y B sub 0 en x es el vector horizontal de color negro. No son lo mismo, muchachos, no son lo mismo, no confundan. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Si uso la otra razón trigonométrica que conocemos nosotros, seno de tita va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Para el ángulo tita, cateto opuesto, B sub 0y. Hipotenusa, B sub 0. Es lo que dividimos, B sub 0y sobre B sub 0. Esa es la razón trigonométrica que estamos usando. Si B sub 0 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y lo damos la vuelta, obtenemos esto. B sub 0 en y es igual a B sub 0 por seno de tita. ¿Listo? Eso. Así que esa fórmula también la vamos a enmarcar porque va a ser importante. A partir de hoy, incluso si no se ha entendido bien las razones trigonométricas que se han aplicado, esas dos tómenlas como fórmula. Velocidad inicial en X es B sub 0 coseno de tita. Velocidad inicial en Y, B sub 0 seno de tita. Si no se ha entendido, como fórmula tienen que manejar. ¿Listo? Eso. ¿Qué más? Habíamos mencionado la clase anterior que vamos a realizar en movimiento parabólico un doble análisis. Un análisis va a ser en el eje X y otro va a ser en el eje Y, muchachos. Es lo que habíamos dicho. En el eje X habíamos mencionado que no existe, jóvenes, en el eje horizontal, no existe un agente externo que haga que nuestra partícula acelere o desacelere. Más allá de las resistencias del aire que hemos mencionado que no íbamos a usar, ya no hay nadie que haga que acelere o desacelere nuestra partícula. Es por eso que en el eje X, jóvenes, vamos a tener velocidad constante, ¿ya? Muy importante, en el eje X, velocidad constante. ¿Y qué quiere decir eso? Que esta velocidad que les estoy mostrando, v sub 0x, esa velocidad horizontal, jóvenes, va a ser constante. Nunca va a cambiar, ¿ya? Esta velocidad v sub 0 en x, si ustedes la logran calcular, va a ser dato hasta el final del ejercicio y hasta el final de la trayectoria. ¿A qué me refiero? Ojalá se note lo que les voy a mostrar. Les quiero mostrar esto. A ver, ojalá se note con un robot. Esta pequeña, tal vez no se ve bien, pero esta pequeña velocidad en el eje X es la misma que esta otra en el eje X, es la misma que
esta velocidad en X es la misma también que esta otra en X, es la misma que esta en X, que casi no se ve, incluso es la misma que esta, jóvenes. Ahí está. Todas esas velocidades que he encerrado en recuadro rojo, que están en el eje X, valen lo mismo. Si calculamos la primerita, digamos, vale 2 metros por segundo, en toda la trayectoria esa velocidad sigue siendo 2 metros por segundo. En el eje X no va a cambiar, jóvenes, va a ser constante. Por eso es importante que calculemos esta velocidad, velocidad inicial en X, con esta fórmula, B sub 0 coseno de tita. Si calculamos esa, vamos a tener esa velocidad en el eje X en toda la trayectoria de la partícula. ¿Listo? Entonces va a ser de gran ayuda calcular esa velocidad. ¿Listo? Por una parte, eso, muchachos, en el eje X la velocidad va a ser constante. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué formulita entonces hemos aprendido cuando la velocidad es constante? ¿No? Hemos aprendido esta formulita, ¿no? De MRU, pues rectilíneo uniforme. La velocidad es distancia sobre tiempo, nada más. Con esta formulita vamos a trabajar en el eje X, jóvenes. Nos va a ayudar bastante para resolver los ejercicios esta formulita. Con la única salvedad que esa velocidad B, que estamos llamándole nosotros en este momento, le vamos a poner así, B sub 0x le vamos a poner. Voy a entrar a la formulita y le voy a poner B sub 0 en el eje X. Ya, ahí está, ese pequeño cambio. Y ya tengo mi fórmula. Ya tengo. Con esa fórmula, en cualquier momento puedo tratar, por ejemplo, de calcular el tiempo, muchachos, con esta formulita, ¿no? O puedo tratar de calcular la velocidad inicial en X o la distancia horizontal X, ya con esa fórmula en el eje X, ¿ya? Pero esa fórmula la tengo que combinar también con fórmulas del eje Y, ¿no? Y como ustedes ya saben, y lo hemos visto hasta la semana anterior también, en el eje Y, jóvenes, actúa un agente externo que es la gravedad, ¿no ve? Gracias a la gravedad todos los objetos se van hacia abajo. Entonces, en el eje Y, jóvenes, ya no vamos a tener una sola fórmula, sino que vamos a tener 4 fórmulas, ¿ya? Y esas 4 fórmulas son las fórmulas de caída libre que ya hemos aprendido a manejarlas. Así que no es para nada nuevo las 4 fórmulas que les estoy dando acá. Estas 4 fórmulas de caída libre, las 4 se pueden usar en movimiento parabólico, jóvenes, cuando hagamos el análisis en el eje Y. ¿Listo? Cualquiera de esas 4 podemos usar. Obviamente, como ya estamos en movimiento parabólico, vamos a tener que hacer algunos ajustes en las 4 fórmulas. Por ejemplo, la altura H dice acá, ¿no? En la fórmula dice H. Aquí dice H, donde está acá también dice H, y acá abajo también dice H, ¿no? En 3 fórmulas, en la 1, en la 3 y en la 4. H dice. Pero nosotros vamos a cambiarle la variable, hemos dicho, va a ser Y ahora para nosotros. Es lo mismo, pero si quieren ponerle H no hay problema. A mí me gusta ponerle Y, ¿ya? Y en muchos libros Y dice. Es por eso yo, fíjense, estoy entrando a la fórmula 1, a la fórmula 3 y a la fórmula 4. Voy a buscar H y le pongo Y, nada más. Eso, ¿listo? Otra cosa más que hay que tomar en cuenta, jóvenes, es la velocidad. Cuando hagan el análisis en el eje Y, en este eje Y, cuando hagan el análisis en el eje Y, jóvenes, la velocidad que tienen que usar es este vector vertical. En el eje Y tienen que usar velocidad inicial en Y, jóvenes. Esa velocidad tienen que usar. Velocidad inicial en Y es la vertical, no es la rojita B sub 0, no. Es la velocidad inicial en Y. Es por eso que en la fórmula 1, fíjense, estoy entrando a la fórmula y le voy a poner velocidad inicial en Y, B sub 0 Y. En la segunda fórmula, B sub 0 Y, incluso fíjense, B sub F Y. ¿Qué quiere decir eso? Velocidad final en el eje Y. En el eje Y, jóvenes. ¿Ya? En la tercera fórmula, de la misma manera, entro a la fórmula y le pongo B sub 0 Y, y en la otra también le pongo B sub F Y. Ahí está. Entro a la cuarta fórmula y lo mismo. B sub 0 Y más B sub F Y. ¿No? Listo. Ahora sí, ya está todo, ya están los cambios correspondientes. Y con eso ya tenemos a las 4 fórmulas que vamos a poder usar
en el eje Y. ¿Ya? ¿Cuándo se usan estas fórmulas? Cuando el ejercicio ya es más complicadito. Ahí es donde podemos usar estas fórmulas. ¿Ya? 4 fórmulas. De las 4, desde mi punto de vista, la cuarta no se usa mucho, pero puede ser que necesite. ¿Ya? Por eso las 4 les estoy dando. Incluso en algunos libros habrán visto que no hay la 4, no le ponen, no le dan la importancia que merece a la fórmula 4. Ahí está, 4 fórmulas para el eje Y y una formulita para el eje X. Y aquí es donde el estudiante tiene que saber elegir correctamente. Obviamente va a usar, para el eje X va a usar esa fórmula. Y para el eje Y, ahí hay que ir analizando cuál es la mejor fórmula para utilizarla, ¿no? Eso, ya. Ya está eso por una parte. Si tienen alguna duda, me dicen. Ya, muchachos. Entonces, no se olviden que ya tenemos para el eje X esta formulita, para el eje Y 4 fórmulas, ¿no? Aparte de eso, en algún momento vamos a tener que descomponer nuestra velocidad inicial, ¿no? En un vector que se va a llamar b sub 0x y en otro que se va a llamar b sub 0 en y. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esos dos? Con esta fórmula y con esta otra, ¿no? B sub 0 en x es b sub 0 coseno de tita y b sub 0 en y es b sub 0 seno de tita. Con esas dos fórmulas vamos a poder calcular esos valores, ¿ya? Listo. Les voy a completar las fórmulas ahora a continuación y con eso creo que ya vamos a poder empezar a resolver problemas. ¿Ya? Combinando, muchachos, les cuento que combinando la ecuación número 1, perdón, la ecuación esta, b sub 0 en x es distancia sobre tiempo, con esta otra, b sub 0 en x es b sub 0 coseno de tita, y con la fórmula número 1 de caída libre, combinando esas tres fórmulas, se deduce una nueva ecuación, ¿ya? Que tal vez algunos conocen, tal vez no, que se llama ecuación de la trayectoria, ¿ya? Ecuación de la trayectoria se llama. Si combinamos esas tres fórmulas, podemos deducir la ecuación de la trayectoria, ¿ya? ¿Qué dice la ecuación de la trayectoria? Es esta fórmula, muchachos. Un poquito larga, pero va a ser importante que la sepan manejar. A veces, muchos ejercicios solamente necesitan que se aplique la ecuación de la trayectoria y listo. Nada más, no necesitan las otras fórmulas, nada. Absolutamente nada. Solamente con la ecuación de la trayectoria, muchos ejercicios se pueden resolver. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Basta con usar la ecuación de la trayectoria, vamos a poder resolver muchos ejercicios entonces. ¿Ya? ¿Qué dice la ecuación de la trayectoria? Fíjense, dice que la altura y, que es esta, ¿no? En la gráfica, es la altura y, está aquí en la gráfica, en la primera gráfica, es igual a la tangente de tita. ¿Quién es tita? Tita es el ángulo de inclinación, ¿no? De la velocidad inicial al momento del disparo por X. ¿Qué es X? Es la distancia horizontal, ¿no? Que avanza a la partícula. Más menos gravedad por X al cuadrado sobre 2 veces B sub 0 al cuadrado. ¿Qué es B sub 0? Velocidad inicial, ¿no? Con la que se dispara el objeto. Por coseno de tita elevado al cuadrado. ¿Qué es tita? El ángulo de inclinación. ¿Ya? Con esa fórmula, jóvenes, si ustedes analizan esa fórmula que parece un poquito larga, se van a dar cuenta que hay 4 parámetros nada más. Solamente son 4. ¿Cuáles son esos 4 parámetros? La distancia X, que está apareciendo en dos lugares, X y X al cuadrado. Después está la altura Y, ¿ya? Después está el ángulo tita, ¿no? Coseno de tita y tangente de tita. Y finalmente la velocidad inicial. ¿Ya? Son 4 parámetros que tenemos ahí. Repito, X, Y, el ángulo tita y B sub 0, que es la velocidad inicial. Esos son los 4 parámetros que tenemos en la ecuación de la trayectoria. ¿Ya? De los 4, si a mí me dan como dato 3 de ellos, tranquilamente puedo hallar el cuarto, ¿no? Usando la ecuación de la trayectoria. ¿Ya? Entonces va a ser muy recurrente que nosotros apliquemos la ecuación de la trayectoria. ¿Ya? Salvo algunos casos tal vez más complicados donde con la ecuación de la trayectoria no se pueda, entonces ahí es donde vamos a tratar de usar primero esta fórmula del eje X y luego una de estas del eje Y. ¿Listo? Más o menos así vamos a ir trabajando. Listo. Ahora, como pueden ver, acá en esta parte tenemos dos signos, ¿no? Más menos, más menos. Y eso no es novedoso, ¿no? Porque en el eje Y hemos visto nosotros en caída libre y ahora también en movimiento parabólico que tenemos signos más menos y más menos, ¿no?
Entonces, de la misma manera que en caída libre vamos a ir trabajando con esos dos signos de más menos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Vamos a decir lo siguiente, cuando la partícula esté yendo hacia arriba, cuando esté subiendo la partícula, menos le vamos a poner a la gravedad. Y cuando la partícula esté bajando, cuando esté yendo de bajada el objeto, más le vamos a poner ahí, a ese signo que está aquí adelante, ¿no? Aquí en el centro en realidad. ¿No? Más cuando la partícula esté yendo de bajada y menos cuando la partícula esté yendo de subida. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, repito, cuando esté bajando el objeto, más le vamos a poner ese signo, y cuando esté subiendo el objeto, menos le vamos a poner ese signo. Y listo. ¿Ya? Esa es la ecuación de la trayectoria, muchachos. Para los que no conocían, ahí está, apréndansela de memoria. ¿Ya? Se puede deducir, como ya les dije, solo que la falta de tiempo un poquito nos perjudica y no hay tiempo para las deducciones, ¿no? Por eso directamente se les da ahí. En cualquier libro van a encontrar la deducción y la fórmula. En internet también van a poder encontrar, ¿no? No hay problema. Si es que a alguien le interesa, digamos, aprender a deducir esa formulita, ¿no? A obtener esa fórmula. Pero para nosotros así nomás, ¿ya? Con esas fórmulas vamos a trabajar. Problema número 19, muchachos, de nuestro avance. Un jugador de básquetbol lanza una pelota con un ángulo de tita igual a 50 grados, tal como muestra la figura. Determine la velocidad v sub cero, ¿no? O sea, la velocidad inicial, con la que debe ser lanzada la pelota para realizar el enceste. Y el tiempo en el que la pelota llega al aro. ¿Listo? Ahí está entonces nuestra gráfica. Es un jugador de básquet, está lanzando la pelotita de color rojo y se lanza con una velocidad v sub cero, ¿no? Y un ángulo de inclinación theta, 50 grados, dice la gráfica. Fíjense, el ángulo de 50 grados con el eje X, ¿no? La pelota está siendo lanzada, según el gráfico, desde una altura de 2,1 metros desde el suelo, ¿no? Hay una distancia horizontal desde que se lanza la pelota hasta el aro de 4 metros, como pueden ver ustedes, ¿ya? Y además el aro está a una altura de 3 metros con respecto al suelo, ¿no? Como pueden ver en la gráfica. ¿Ya? Entonces ahí está, es un ejercicio típico, clásico de movimiento parabólico, ¿no? Trayectoria parabólica. Como pueden ver ustedes, la partícula, en este caso nuestra pelotita, es lanzada desde ese punto, como estamos viendo. Va a ir subiendo la pelotita, ¿no? Va a ir subiendo, va a alcanzar incluso su altura máxima ahí, y luego, ustedes saben, de bajada va a tener que encestar, ¿no? Va a tener que entrar al aro. Cabalita va a tener que llegar ahí. ¿Listo? Entonces, nuestro punto inicial está ahí, lo hemos mostrado, y nuestro punto final ahí, en el aro, ¿no? Esa tiene que ser sí o sí la trayectoria parabólica de nuestra pelotita, ¿no? De nuestro balón, de nuestra pelota. Así que con esa gráfica, ya entendido lo que está pasando con la pelota, vamos a ir anotando datos, ¿ya? Y como les había adelantado hace instantes, muchachos, los cuatro parámetros que a mí me sirven son la distancia X, la altura Y, el ángulo tita y la velocidad inicial. Esos cuatro parámetros a mí me sirven. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. ¿Ya? Vamos a comenzar en los datos. Vamos a ponerle primero X. Fíjense, 4 metros es X, la distancia X. ¿De dónde a dónde? Atiéndanme, por favor. Desde el punto de disparo hasta el punto de impacto. Esa es la distancia que estoy mostrando yo con una flecha roja. Esa es la distancia. Y esa distancia obviamente coincide con esta, 4 metros. Por eso X vale 4 metros, muchachos. ¿No? Eso es, X vale 4 metros. Después, ¿qué tenemos en datos? La altura, ¿ya? Y aquí es donde muchos se equivocan. Fíjense la altura que estamos anotando nosotros y alguien va a decir, ¿de dónde está sacando esa altura? ¿Qué es eso 0,9? Hay un error. No es que haya un error. El tema es que la altura, jóvenes, no es 3 metros, ¿no? Muchos creen que la altura tiene que ser desde el suelo hasta el aro. No es así, muchachos, no es 3 metros. La altura, como ya habíamos adelantado también, tiene que ser una distancia vertical desde el punto de disparo hasta el punto de impacto. Entonces voy a tratar de hacer líneas más,
una línea horizontal más voy a tratar de trazar acá para que se note. Desde el punto de disparo, fíjense, estoy trazando yo en este momento una distancia horizontal, ¿no? Una línea horizontal entera, ¿ya? Entonces, desde el punto de disparo hasta el punto de impacto, muchachos, la distancia es esta. La distancia vertical es esta. Eso es Y. Esta flechita que estoy mostrando, eso es Y. Eso es Y. ¿Listo? Solamente se toma en cuenta desde el punto de disparo hasta el punto de impacto. Desde aquí, hasta el aro. Esa alturita nada más. Eso es Y. Y ustedes restando pueden obtener esa altura Y. ¿Qué es Y? 3 metros, que es la altura total, menos 2,1 metros, que es la altura desde donde se está lanzando la pelota. Tienen que restar eso entonces. 3 metros menos 2,1 metros. De ahí sale, jóvenes, Y igual a 0,9 metros. Ahí tienen que tener muchísimo cuidado. Ahí es donde la mayoría se equivoca. Solamente en deducir cuánto vale Y. Eso es Y, jóvenes. Es la altura total desde el piso hasta el aro de 3 metros menos la altura desde donde se lanza la pelotita. 3 menos 2,1, 0,9. Es la altura Y. ¿Ya? Ya tenemos X, ya tenemos Y. Ahora lo que nos falta es tita, ¿no? Tita, el ángulo tita, 50 grados, ¿no? Está en la gráfica el ángulo de inclinación 50 grados, está en los datos también, está en el enunciado. Tita igual a 50 grados, ¿no? Fíjense, ya tengo 3 parámetros. Y solamente me faltaría anotar velocidad inicial, V sub 0. Y eso justamente es la incógnita, ¿no? Nos piden determinar la velocidad V sub 0 con la que debe ser lanzada la pelota para realizar el lance este. Y es eso, ¿no? La velocidad inicial con la que se lanza desde este punto, eso vamos a calcular, muchachos. ¿Ya? Entonces ya está planteado todo, ¿no? El gráfico ya lo hemos modificado un poquito, los datos están ahí. De los 4 parámetros importantes que he mencionado, ya tengo 3, X, Y y tita. Solo me faltaría hallar V sub 0, la velocidad inicial. ¿Ya? Listo, entonces, como de los 4 parámetros ya tengo 3, solamente me falta uno, tranquilamente yo puedo resolver el ejercicio usando la ecuación de la trayectoria. ¿Ya? Voy a usar la ecuación de la trayectoria entonces. Voy a anotar. Voy a decir ecuación de la trayectoria. Ecuación de la trayectoria. Para resolver, uso la ecuación de la trayectoria. ¿Qué dice la ecuación de la trayectoria? Aquí está. La altura Y es tangente de tita por X más menos gravedad X cuadrado sobre 2 veces B sub 0 al cuadrado por coseno de tita todo elevado al cuadrado. Esa es la ecuación de la trayectoria. ¿Listo? Ahora lo que nos queda definir es qué signo le vamos a poner, más o menos, ¿no? Y hoy día hemos visto, y también en caída libre hemos aprendido, que cuando la partícula está de subida, menos le vamos a poner. Cuando la partícula está de bajada, más le vamos a poner. ¿Qué está haciendo nuestra pelotita? Si ustedes se fijan, nuestra pelotita desde el punto de partida hasta el aro, hasta el punto final, ¿qué es lo que ha hecho? Ha subido, muchachos, ha subido. Desde aquí abajo, desde el punto de partida, ha subido hasta el aro. ¿Listo? Como ha subido la pelotita, muchachos, como ha subido la pelotita, menos le vamos a poner a ese signo, ¿no? El signo de la gravedad, menos. Ahí está, menos. Porque la pelota está subiendo. Desde que tú lanzas hasta que llega al aro, sube la pelotita. Por eso le ponemos menos a la gravedad. ¿Listo? Y ahora vamos a ir reemplazando todos los datos que tenemos. ¿Ya? Vamos a reemplazar en esta ecuación de la trayectoria todos los datos que tenemos. ¿Ya? Vamos a comenzar. La altura Y vale 0,9, ahí está, 0,9. Igual a tangente de tita, ¿no? Tangente de tita, tangente de 50, porque tita vale 50 grados, por X, pero X vale 4 metros por 4, menos línea de división. Arriba, ¿qué tengo? Gravedad por X al cuadrado. La gravedad vale, ya saben, 9,8 por X al cuadrado. X vale 4 metros, ¿no? 4 al cuadrado. Abajo, ¿qué tenemos? 2, ¿no? 2 por B sub 0 al cuadrado. Le pongo 2 por B sub 0 al cuadrado. Lastimosamente, B sub 0 no tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, copiamos nomás B sub 0 al cuadrado.
por coseno de tita al cuadrado. ¿Qué es tita? 50, o sea que vamos a tener coseno de 50 al cuadrado. Ahí está, hemos hecho los reemplazos correspondientes en nuestra ecuación de la trayectoria. Todos los datos que teníamos. La única incógnita en esta ecuación es b sub 0, ¿no? Está elevado al cuadrado, pero b sub 0 es. ¿Ya? Entonces, de ahí simplemente hacemos un despeje y ya vamos a tener nuestra velocidad inicial con la que se está lanzando la pelota para que llegue al aro, ¿no? Para que se realice el enceste. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar, vamos a resolver esto y vamos a hallar b sub 0. Copio 0,9 igual a tangente de 50 por 4 o 4 por tangente de 50 me va a dar 4,77, muchachos. Menos, acá hay que tener mucho cuidado en esta última parte, debido a que son varios números que hay que ir operando, ¿no? A ver, les voy a mostrar. ¿Qué es lo que tenemos que introducir en nuestra calculadora? Tenemos que introducir todo lo que voy a mostrarles con rojito. Todo esto a la calculadora, muchachos. Todo eso que está marcado con rojito a la calculadora. Es decir, 9,8 por 4 al cuadrado, dividido entre 2, dividido entre coseno de 50, todo al cuadrado. Así, todo eso lo van a introducir a la calculadora, jóvenes. ¿Ya? Todo eso. Lo único que no va a la calculadora es b sub 0 al cuadrado. Solamente eso es lo que se queda fuera del cálculo. Lo demás sí va a la calculadora. Entonces, al introducir todo eso a la calculadora, me va a dar al final 189,7. ¿Ya? Es lo que me va a dar. Y abajo, lo único que me estaría quedando, en la parte de abajo, lo único que me estaría quedando es b sub 0 elevado al cuadrado. Solamente eso. ¿Ya? Entonces abajo queda b sub 0 elevado al cuadrado. De esa manera, ¿no? Y ahí voy a poder, de ahí voy a poder despejar b sub 0. Ya, entonces, una vez hecho esas operaciones, vamos a terminar y vamos a despejar velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo es lo siguiente. Lo que voy a hacer es agarrar todo este término fraccionario que está con signo negativo. Lo voy a mandar al otro lado, ¿ya? Lo voy a mandar al otro lado con signo cambiado, con signo positivo, muchachos. ¿Ya? Eso voy a hacer para que se vuelva positivo esa fracción. Voy a mandarlo al otro lado y se va a volver positivo. Pasa al otro lado entonces como más 189,7 entre b sub 0 al cuadrado. ¿Ya? Y eso es igual a 4,77 y el 0,9 que estaba con signo positivo pasa al otro lado con negativo. Ahí está. Reducimos 4,77 menos 0,9. Ya, reducimos eso y me va a salir 3,87. ¿No? Listo. ¿Qué más? Ahora lo que voy a hacer yo es b sub 0 al cuadrado que está dividiendo, lo voy a mandar al otro lado a multiplicar. ¿Ya? Lo voy a pasar a multiplicar. Y de la misma manera, pero al revés, 3,87 que estaba multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Ya van a cambiar de posiciones ambos, ¿ya? Vamos a cambiar de posiciones a ambos. Y entonces lo que voy a hacer, 189,7 entre 3,87 y eso es igual a b sub 0 al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Y con eso prácticamente ya estaríamos terminando. ¿Qué me faltaría por hacer aquí? Tal vez, según yo, podría darle la vuelta esta ecuación porque un poquito es molestosa cuando está a ese lado. Lo voy a voltear mi ecuación, le voy a dar la vuelta, ¿ya? Y voy a tener b sub 0 al cuadrado b sub 0 al cuadrado es igual. ¿No? Ahí está, simplemente lo he dado la vuelta. No sé si eran tan necesarios, pero ahí está. Le he dado la vuelta, ¿ya? Y ahora solamente me faltaría el exponente cuadrado, pasarlo al otro lado como raíz cuadrada, ¿ya? Y con eso tendríamos ya despejado b sub 0. Si el exponente cuadrado va al otro lado como raíz cuadrada. Si eso lo terminamos aquí arriba, b sub 0 entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Dividimos, llevamos todo eso a nuestra calculadora y ya tenemos
la respuesta, ¿no? La velocidad inicial. Muy aproximado a 7, ¿no? 7 punto algo, ¿ya? Y esa es nuestra respuesta, muchachos. Hemos hallado la velocidad inicial con la que se debe lanzar la pelota para que llegue al aro, ¿no? Para que se realice el enceste, como nos decía. ¿Listo? Con eso habríamos calculado la velocidad inicial, la velocidad con la que se lanza el objeto. Nos falta calcular todavía el tiempo en el que la pelota llega al aro, ¿no? Eso. Y fíjense que en la ecuación de la trayectoria que ya hemos manejado, acabamos de manejar en este problema, en la ecuación de la trayectoria, jóvenes, no hay tiempo, ¿no? Entonces, no, obviamente, no podemos resolver con la ecuación de la trayectoria el tiempo. Cuando les pidan tiempo, no podemos, ¿ya? No podemos usar la ecuación de la trayectoria. Como nos pedían velocidad inicial con la ecuación de la trayectoria, sí se ha podido, pero ahora el tiempo. Entonces, hace instantes yo les decía, hay una formulita que nos va a ayudar a calcular tiempo, ¿ya? Y esa es la formulita que está referida al eje X. ¿Listo? Anotamos entonces, hallando el tiempo, ¿ya? Entonces, la formulita directamente se los estoy anotando acá. Distancia es velocidad inicial en el eje X por el tiempo. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿De dónde sale eso? Se los voy a anotar aquí. En el eje X hemos dicho que la velocidad inicial en ese eje X es igual a la distancia X sobre el tiempo. Esta era la formulita que hemos visto hoy día. Para el eje X. Esta es. ¿Ya? Ahí está. Con esta formulita vamos a resolver, vamos a hallar el tiempo. Ya lo voy a enmarcar aquí, luego voy a buscarle un lugarcito, pero por el momento ahí la voy a dejar. Esta formulita está referida a nuestro eje X. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Eje X. Ahí está. Es la formulita para el eje X que hemos visto hoy día. Velocidad inicial en X es distancia sobre tiempo, ¿no? ¿Cuál es esa distancia? Es esta distancia que está en los datos de 4 metros, ¿ya? Es la distancia horizontal de 4 metros. El tiempo no tenemos. La velocidad inicial en X, ahí está, la velocidad inicial en X. ¿Qué hay que hacer? Hay que descomponer nuestra velocidad inicial. Es decir, esta velocidad que estoy mostrándoles en este momento en el gráfico original, esa velocidad inicial, hay que descomponer en el eje X y en el eje Y. Eso es lo más, digamos que tedioso, ¿no? Vamos a tratar de descomponer en este momento. No se va a ver muy bien, ¿ya? Pero la velocidad inicial, que está con ese vector, lo descomponemos en un vector horizontal que casi no se puede ver y en un vector vertical, ¿ya? Aquí está, estoy descomponiendo en un vector vertical. ¿Cuál de estos dos es el que me interesa? El que está en el eje X. Lo voy a anotar, ¿ya? Aquí voy a anotar. Se llama B sub 0 en X. Ese es el que me sirve. Ese nomás estoy anotando. El que está en Y no estoy anotando. ¿Ya? Eso quiero calcular. ¿Cómo calculo B sub 0 en X? Hay una fórmula, ¿no? Que hemos visto también en la descomposición el día de hoy. ¿Ya? Es lo que les voy a mostrar a continuación. Aquí está. Velocidad inicial en X es B sub 0 coseno de tita. ¿Qué es B sub 0? La velocidad inicial es el vector rojito que está acá, ¿no? Y es el valor, tiene un valor de 7 metros por segundo, lo que acabamos de calcular. Coseno de tita, ¿quién es tita? 50 grados, ¿no? El ángulo de inclinación que nos han dado. Está en los datos, está en el enunciado y todo eso, ¿ya? Entonces, tranquilamente con esto podemos resolver, podemos hallar B sub 0 en X, ¿ya? Entonces, repito, muchachos, de la formulita del eje X que está acá, enseguida le voy a buscar un buen lugar, despejo la distancia X. El tiempo que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, esto me queda. La distancia es velocidad inicial en X por el tiempo, ¿ya? Pero la velocidad inicial en X es B sub 0 coseno de tita. Eso voy a reemplazar acá. Y lo que me va a quedar antes, voy a despejar el tiempo, muchachos. De esta formulita, despejo el tiempo. Haremos esto. Voy a borrar esto. Esto lo borro. Y esto nada más lo llevo ahí. Esa formulita ahí. ¿Ya? Aquí está.
De esta fórmula, que es para el eje X, que mencionábamos hace instantes, despejo el tiempo. El tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar y b sub 0 en x, que está multiplicando, pasa a dividir. Esto me queda. Ahí está. Ahora voy a reemplazar. B sub 0 en x es b sub 0 coseno de tita, lo voy a reemplazar en esta fórmula. ¿Ya? Ahí está. En lugar de b sub 0 en x, le pongo b sub 0 coseno de tita. Ya tengo todo. Tengo x, tengo b sub 0, tengo tita. Solamente me falta hacer el reemplazo. Nada más. Solamente hago el reemplazo. ¿Ya? El tiempo es igual. X. ¿Cuánto es X? Según los datos, 4 metros. Abajo tengo B sub 0. Acabamos de calcular B sub 0. Vale 7 metros por segundo. ¿No? Por ser velocidad está en metros por segundo. 7. Coseno de tita. Tita vale 50. Así que le pongo por coseno de 50. Eso lo llevo a mi calculadora. Y el tiempo me da 0,889. Ese es el tiempo que nos estaban pidiendo, muchachos. Con eso estaríamos concluyendo el problema 19. ¿Ya? Estoy combinando entonces las fórmulas. Como pueden ver, este b sub 0 en x lo estoy reemplazando aquí, ¿no? Y en vez de b sub 0 en x, estoy poniendo b sub 0 por coseno de tita. Porque b sub 0 en x es justamente b sub 0 por coseno de tita. Ya, ahí está, esa sustitución estoy realizando y con eso ya tengo mi tiempo. Si hay alguna duda, me dice. Todo este cálculo que hemos realizado, un ratito, todo este cálculo lo vamos a bajar un poquito más abajo. Ahí. Como queríamos hallar el tiempo, vamos a usar la fórmula para el eje X. Eso hemos dicho. La fórmula para el eje X. Y la fórmula del eje X dice, pues esto. Velocidad inicial en X es distancia X sobre el tiempo. No, nada más. Despejamos el tiempo. Como hemos dicho, despejamos el tiempo. Estaba dividiendo, pasa a multiplicar, y b sub 0 en x, que estaba multiplicando, pasa a dividir. Ese es el despeje. ¿No? Tiempo es distancia x sobre b sub 0 x, pero b sub 0 en x es b sub 0 coseno de tita. Eso reemplazamos abajo en el denominador y hacemos los reemplazos, ¿no? 4, 7, coseno de 50. Eso a la calculadora y ya está. Entonces, como han visto, muchachos, estamos usando esta fórmula referida al eje x y hemos combinado con esta otra, que sale de la descomposición vectorial, ¿no? Esas dos fórmulas hemos combinado para hallar el tiempo. Nada más. Y obviamente la ecuación de la trayectoria, ¿no? Para hallar la velocidad inicial. Problema número 20, muchachos. Desde la terraza de un edificio se dispara un proyectil de forma horizontal con una rapidez de 40 metros por segundo, como se ve en la figura. Si el alcance horizontal es de 100 metros, calcule la altura del edificio, ¿no? Ahí está. La gráfica está ahí. Como pueden ver, la altura del edificio necesitamos h. La velocidad inicial con la que se está disparando el objeto es b sub 0 y vale 40 metros por segundo. ¿Ya? Y la distancia horizontal que avanza el proyectil hasta llegar, hasta impactar al piso, dice que es 100 metros, ¿no? X igual a 100 metros. Y nos piden calcular la altura del edificio, nada más. ¿Ya? Entonces, este ejercicio, desde mi punto de vista, muchachos, es más fácil que los anteriores, o que el anterior que hemos hecho. ¿Ya? Pero vamos a ir analizando, porque cuando el ejercicio es más fácil, para algunos estudiantes se hace todo lo contrario, se hace más difícil, pero no es más difícil, es más fácil. ¿Por qué digo que es más fácil este problemita? Porque la velocidad inicial, ¿no? Que está pintada con color rojo, ese vector, es horizontal, muchachos.
¿ya? Y para los que no conocen, les voy a enseñar qué es lo que pasa cuando la velocidad inicial es horizontal. El ejercicio se hace más fácil, muchachos, y eso es lo que les vamos a enseguida, ¿ya? Aquí me están dando 4 incisos, ¿no? Para marcar, uno de los 4 incisos debe ser seguramente la respuesta correcta, ¿no? La altura del edificio. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar, muchachos. No se olviden darle la lectura correspondiente hasta entender lo que me están dando, ¿no? También hay que ver el gráfico, ¿no? A veces en el gráfico hay algún dato por ahí oculto, algún dato que no nos han dado en el enunciado, ¿ya? Eso, mucho cuidado. Entonces vamos a ponerle datos, ¿ya? Y vamos a empezar. No, no se olviden, los 4 parámetros que a mí me interesan en movimiento parabólico son distancia X, altura Y, ángulo θ y velocidad inicial. Esos son los 4 parámetros que me interesan. ¿Ya? Voy a comenzar con la altura. ¿Ya? La altura, jóvenes. La altura desde el punto de lanzamiento o desde el piso hasta el punto de lanzamiento, fíjense, es esta altura, ¿no? Es la altura. Y justamente coincide con la altura del edificio. Hemos dicho al principio de la clase de hoy que a la altura le vamos a poner Y, como estoy anotando aquí abajo, Y. Pero ¿qué es Y? Es H, es la altura del edificio que me han dado en la grafiquita, H, ¿no? Entonces, Y o H, cualquiera de los dos podemos manejar. Yo los dos estoy manejando en este momento. Me voy a ir siempre, me voy a inclinar a usar Y. ¿Listo? Y es igual a H. Y es la incógnita. Eso quiero calcular, muchachos. Quiero calcular la altura Y o la altura H, que es la altura del edificio. ¿Ya? Eso, muchachos. Entonces, ya tengo, bueno, no tengo en realidad la altura Y, ¿no? O la altura H, no tengo. Después de la altura, ¿qué otros parámetros necesito? X, la distancia X. Y como pueden ver en esta ocasión, desde el punto de disparo hasta el punto de impacto, la distancia X es esto nomás. Está en la gráfica y vale 100 metros, muchachos, ¿no? Tenemos entonces la distancia X, 100 metros, eso es un dato. ¿Ya? Entonces anotamos, X igual 100 metros. ¿Ya? ¿Qué más me falta? El ángulo θ y la velocidad inicial, ¿no? En el enunciado dice con una rapidez de 40 metros por segundo, ¿no? De forma horizontal, dice, ¿no? Entonces está en la gráfica también, velocidad inicial 40 metros por segundo y es horizontal. Entonces voy a anotar, ¿ya? Velocidad inicial, aquí voy a anotar velocidad inicial, 40 metros por segundo. Y lo que no quería mostrarles, que ahora ya se está viendo, el ángulo θ, jóvenes. El ángulo θ, fíjense, está anotado acá en los datos, 0 grados. Ese es el dato oculto, muchachos, que en el ejercicio no nos van a dar, no nos van a decir. Nosotros tenemos que deducir, lo voy a tapar un ratito así, y el ángulo θ, jóvenes, nosotros tenemos que deducir que vale 0 grados. ¿Por qué vale 0 grados? Porque si se fijan en los ejercicios anteriores, la velocidad inicial estaba más o menos así. Así era un vector de este tipo. ¿Y dónde estaba el ángulo θ? El ángulo θ, el ángulo de inclinación, lo voy a hacer con negro, el ángulo de inclinación estaba acá, ¿no? Valía 50 grados, creo, en el ejercicio anterior, ¿ya? 50 grados valía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si este vector, ¿ya? Yo lo empiezo a bajar, no sé si me dejo entender, su inclinación, ¿ya? ¿Qué pasa si yo empiezo a bajar la inclinación de este vector? ¿Ya? Más o menos así, ojalá se note. 50 grados, ¿no? Empiezo a bajar 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando se vuelve horizontal, jóvenes, la velocidad inicial, cuando se vuelve horizontal, el ángulo de inclinación es cero, ¿ya? Cero. Por eso θ vale cero. Conclusión. Cuando la velocidad inicial es horizontal, el ángulo de inclinación θ vale cero. Ese dato, muchachos, que está implícito en el ejercicio, pero muchos estudiantes no pueden descifrar esa parte, ¿ya? Ese dato. ¿Listo? Así que ahora sí ya sabemos que cuando el disparo es horizontal, incluso en los libros, dice disparo horizontal. Cuando el disparo es horizontal, el ángulo de inclinación θ vale cero. ¿Ya? Eso, muchachos. Ya, ese es un dato que estaba oculto, digamos. Ya está, ahora ya sabemos que vale cero. Bien, ahora sí vamos a ir a
ponerle solución. Y de los 4 parámetros importantes, tengo velocidad inicial, tengo θ, tengo x, lo único que no tengo es altura y. Entonces voy a usar la ecuación de la trayectoria, muchachos. Vamos a usar la ecuación de la trayectoria. ¿Qué dice la ecuación de la trayectoria? Esta es, ¿no? Altura y es tangente de θ por x más menos gravedad x cuadrado sobre 2 b sub 0 cuadrado coseno de θ al cuadrado. ¿Ya? Con esa fórmula. Tengo que asignarle signo, ¿no ve? A este más menos le tengo que asignar signo. Entonces, hoy día hemos aprendido que cuando está subiendo le tenemos que poner menos y cuando está bajando le tenemos que poner más, ¿no es cierto? Entonces, como podrán ver ustedes, nuestra partícula, nuestro proyectil, ya en este momento yo, a ver, me voy a inventar un proyectil de color medio azul, violeta, ya digamos ese es mi proyectil, aquí está, ¿no? Parte de aquí, jóvenes, parte de aquí, disparan con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, ¿ya? Y lo único que va a hacer mi proyectil es irse hacia abajo, en ningún momento sube y logra impactar al piso. ¿Qué es lo que está haciendo mi proyectil? Se va hacia abajo, está bajando mi proyectil. En todo su trayecto está yendo hacia abajo. Y hemos aprendido en caída libre, y hoy día también hemos dicho que cuando está bajando el objeto, positivo le ponemos a la gravedad. ¿Listo? Ahí está, positivo, porque está bajando. Si hubiera estado subiendo, como en el problema de la pelotita de básquet que sube al aro, negativo le teníamos que poner. Pero ahora, ¿qué está haciendo nuestro proyectil de color violeta? Está bajando, muchachos, está bajando. Entonces, positivo le ponemos. ¿Ya? Y ahora lo que nos queda es hacer los reemplazos. ¿Ya? Vamos a empezar a reemplazar. Y, tenemos Y primeramente. ¿Pero qué es Y? Es H. Es H la altura del edificio. ¿Ya? Vamos a ponerle entonces H, la altura del edificio. ¿Ya? Para esto, muchachos, voy a hacer el reemplazo. Algo importante que casi se me va es que θ vale 0 grados, ¿no es cierto? Muchachos, θ vale 0 grados. Entonces, podemos hacer los reemplazos como en el ejercicio anterior o también directamente aquí, jóvenes, fíjense, tangente de 0. Θ vale 0, ¿no es cierto? Tangente de 0. Si ustedes van a su calculadora y buscan y presionan tangente de 0, todo eso les va a dar 0. Ahí está, 0. ¿Listo? Por una parte. Ahora, por otra parte, jóvenes, coseno de θ, coseno de 0. Ya van a ir a buscar en su calculadora coseno de 0 y van a ver que les va a dar 1. 1, muchachos, 1. Ya, tangente de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Ya, eso. Con con esa simplificación, directamente aquí, 0 por x, 0, todo el término desaparece. Así que lo único que nos va a quedar es que y es igual a gravedad de x al cuadrado sobre 2b sub 0 al cuadrado. Una fórmula súper corta, ¿ya? Una fórmula muy cortita, ¿ya? Y en vez de y, h le vamos a poner, ¿ya? En vez de y, h le estamos poniendo. ¿Listo? Porque ya hemos dicho que y es h. Arriba, ¿qué tengo? Gravedad por x al cuadrado tengo arriba, ¿no? La gravedad vale 9,8 por x al cuadrado. X vale 100, 100 al cuadrado. Abajo, ¿qué tengo? 2 por b sub 0 al cuadrado. ¿Cuánto vale b sub 0? B sub 0 vale 40. Es decir, que vamos a tener 40 al cuadrado, ¿no? Y coseno de 0 es 1. 1 al cuadrado, 1 nomás, no influye en nada. Esto nomás quedaría, muchachos. ¿Ya? Eso nomás. En resumen, solamente nos queda gravedad por x al cuadrado arriba y abajo 2b sub 0 al cuadrado. Eso nomás nos queda. Lo demás se ha eliminado. La x también ha desaparecido, ¿no? Porque x se multiplica por 0 y 0 nomás nos da. Listo. Eso a la calculadora, ¿ya? Y obtenemos la altura h, ¿no? La altura del edificio. ¿Ya? Lo vamos a llevar a la calculadora y es lo que nos queda. Como es altura, metros, ¿no? Metros. Si es velocidad, metros por segundo. Si es altura, metros.
¿no? Todo lo que hemos aprendido en el sistema internacional, ¿no? Listo, ya está. Con eso estaríamos terminando este problemita. Como el ejercicio ya ha terminado, jóvenes, vamos a agregar algunas cositas más, ¿ya? Hemos calculado la altura del edificio, ¿no? La altura que cae nuestra partícula, nuestro proyectil, creo que es, no, no sé. Así es un proyectil que cae, ¿ya? Había caído a una altura de 30,6 metros, ¿no? Esa es la altura del edificio, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es calcular tiempo, ¿ya? Calcularemos el tiempo, en qué tiempo nuestro proyectil llega desde la tezaza del edificio hasta el piso, ¿ya? Calcularemos el tiempo. Entonces vamos a ponerle, calcule el tiempo de vuelo, ¿no? Tiempo de vuelo. En nuestro caso, ¿cuál es el tiempo de vuelo? El tiempo en el que la partícula va desde la tezaza hasta el piso. Ese va a ser el tiempo de vuelo, ¿ya? No quiere decir que tenemos que usar esa fórmula que hemos visto la semana anterior del tiempo de vuelo. Eso no. No funciona. Porque esta parábola que están viendo acá, jóvenes, fíjense, no es completa, ¿no? No es parábola completa. Entonces, no puedo usar yo la fórmula del tiempo de vuelo, muchachos. ¿Ya? Listo. Vamos a calcular tiempo de vuelo. ¿Qué es lo que se recomienda? Hemos mencionado, ¿no? Hay una formulita para el eje X y hay otra fórmula de la descomposición de la velocidad inicial. Con eso más o menos vamos a trabajar. Aquí está, la formulita del eje X, que ya lo hemos visto en el problema anterior también. Velocidad inicial en X es distancia X sobre tiempo. La distancia X es 100 metros, está en la gráfica. El tiempo no tenemos. La velocidad inicial en X tampoco tenemos en este momento, ¿no? ¿Ya? Así que a continuación vamos a despejar el tiempo. Estaba dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. B sub 0 en X que estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Esto me queda. Tiempo es distancia sobre B sub 0 en X. No se olviden lo que hemos visto en el problema anterior. B sub 0 en X es B sub 0 coseno de tita, ¿no? Ahí está. Esa formulita también ya la hemos visto, ¿no? Esta B sub 0 en X la vamos a reemplazar aquí adentro. ¿Ya? En vez de B sub 0 en X, le vamos a poner B sub 0 coseno de tita. ¿Ya? Entonces, realizamos el reemplazo. El tiempo va a ser igual. Arriba X y abajo B sub 0 en X, pero eso es B sub 0 coseno de tita. Listo. Lo mismo que hemos hecho en el problema anterior. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a reemplazar. Tenemos todo. Tenemos todos nuestros datos. La distancia X vale 100. Arriba tengo 100 entonces. Abajo B sub 0, ¿no? La velocidad inicial con la que se dispara el proyectil, 40, por coseno de tita, por coseno de 0 grados. Coseno de 0 porque tita vale 0, ¿no? Y si quieren, lo anulan el coseno de 0 porque ustedes deben saber, y está acá arriba, coseno de 0 es 1, ¿ya? O sea que 100 sobre 40 nomás sería, muchachos. 100 dividido entre 40. O si no, todo lo llevan a la calculadora. Tal como está, igual nomás les va a salir, ¿ya? 2,5 segundos, el tiempo. Como es tiempo, en segundos me tiene que dar, ¿no? Ahí está, 2,5 segundos. Ese es el tiempo. Con eso habríamos calculado el tiempo de vuelo, ¿no? O el tiempo en el cual el proyectil llega desde la tezaza hasta el piso. Antes de irnos, vamos a calcular, muchachos, la velocidad con la que el proyectil llega al suelo. ¿Ya? Vamos a calcular esto, que es algo nuevo que no hemos visto hoy día. Vamos a calcular la velocidad con la que el proyectil llega al suelo. ¿Listo? Sabemos con qué velocidad sale disparada el proyectil de la tezaza. Sale con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, ¿no? Y luego, obviamente, nuestro proyectil más o menos va a impactar en el piso con una velocidad de este tipo, así. Esta va a ser nuestra velocidad final, ¿ya? Esa es la velocidad que estamos pidiendo ahí. A esto le vamos a llamar velocidad final, ¿ya? Velocidad final. Ese vector rojito. Incluso lo voy a volver un poco más grueso. Esa velocidad final vamos a calcular, ¿ya? Entonces, para hallar velocidad final, ahí sí tenemos que saber descomponer. ¿Listo? Es algo importantísimo el tema de la descomposición, pero ya sabemos nosotros. Voy a amplificar, jóvenes, esa velocidad final que estamos mostrando acá.
Estoy tratando de amplificar un poquito en esta parte, en este lado. La velocidad final, ahí está. ¿No ve? ¿Qué tengo que hacer con esa velocidad final, jóvenes? Tengo que descomponer esa velocidad final. ¿Ya? Así que no es nuevo la descomposición, ya hemos aprendido y les muestro. Esa velocidad final con la que llega el proyectil al piso, lo vamos a descomponer en un vector en el eje X, que les estoy mostrando en este momento, y otro vector en el eje Y, que les estoy mostrando ahora. Aquí está. De los dos vectores, bueno, cada uno va a tener su nombre, ¿no? Al vertical le voy a llamar velocidad final en Y. Y al horizontal le voy a llamar velocidad final en X, ¿ya? Pero algo importante, jóvenes, es lo siguiente. La velocidad final en X, esa velocidad horizontal, jóvenes, va a ser la misma en toda la trayectoria. Es lo que hemos hablado hace rato, ¿no? Hace media hora o una hora atrás hemos hablado de eso, ¿ya? La velocidad en el eje X va a ser la misma. Y yo ya la tengo, jóvenes, es 40. La velocidad inicial vale 40 y es horizontal, ¿no? Como pueden ver acá, esta velocidad inicial con la que se dispara el proyectil vale 40 y es horizontal. Debido a que es horizontal, esa nomás es la velocidad inicial en X, ¿ya? Y si no me creen, reemplacen acá en esta formulita. Fíjense, acá voy a yo voy a copiar, ¿ya? Si es que alguien no cree, voy a reemplazar aquí, fíjense, de la formulita. Esta formulita más arriba la voy a subir, esto también, así, ¿ya? Voy a calcular velocidad inicial en X. Es B sub 0 coseno de tita. B sub 0 lo tengo, vale 400. No, perdón, 40. Vale 40 por coseno de tita. ¿Cuánto es tita? 0 grados, ¿no? 0 grados. ¿Ya? Y si eso lo llevan a su calculadora, muchachos, 40 por coseno de 0 les va a dar nomás 40. ¿Ya? 40. ¿Qué unidades tiene el 40 de más arriba? Metros por segundo. Metros por segundo. Listo. Esa es la velocidad inicial en X. Esa velocidad, hemos dicho, es constante, no cambia en el tiempo, ¿ya? Porque no hay un agente externo que haga que cambie esa velocidad. Esa velocidad inicial en el eje X es la misma que llega aquí, esta horizontal. Por ese motivo, velocidad final en X le llamamos, pero vale 40, jóvenes. Vale 40, ahí está. Ya tengo de dato eso. Solamente me falta hallar velocidad final en Y. Ya tengo la velocidad final en X. ¿Ya? Lo tenía desde el principio, desde que me han dado acá 40, muchachos. Desde que me han dado la velocidad inicial de 40. Ya lo tenía. Y ahí está, ¿no? Entonces, ya tengo la velocidad en el vector horizontal, ya lo tengo, velocidad final en X. Me falta solamente el vector vertical. ¿Cómo calculo ese vector vertical? Con fórmula de caída libre. ¿Ya? Con la fórmula de caída libre. Les voy a mostrar. Aquí tenemos, muchachos, las 4 fórmulas en el eje Y. Con una de estas vamos a calcular, ¿ya? Y a mí me parece, no estoy seguro, pero me parece que vamos a poder calcular con esta fórmula. Velocidad final en Y es velocidad inicial en Y más o menos gravedad por tiempo. Con esa fórmula me parece que vamos a poder calcular, ¿no? Y si es que no me sale con esta fórmula, ya tenemos el tiempo. Con esta también podría, ¿no? Pero como ya tenemos el tiempo, vamos a usar la segunda, esa que está enmarcadita con negro, ¿ya? Con esa vamos a trabajar, muchachos. Ahí está. Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. ¿Por qué le pongo más? Porque está cayendo nuestro proyectil. Es la formulita, muchachos. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? La gravedad obviamente es dato. El tiempo es dato porque lo hemos calculado. Vale 2,5 segundos. Está aquí abajo. Voy a calcular la velocidad final en Y. ¿Listo? Que es esta. Velocidad final en Y. Necesito, ya lo tengo, pero necesito la velocidad inicial en Y. Ese es un dato que está oculto en el gráfico, está oculto en el enunciado y demás.
La velocidad inicial en Y necesitamos. Está en el gráfico, está en el ejercicio, está en la pizarra en este momento, pero tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta. Yo les voy a mostrar, ¿ya? La velocidad inicial en Y, les voy a mostrar dónde más o menos está. Es el punto inicial, jóvenes. Es el punto inicial, ¿ya? La velocidad inicial es 40 y es horizontal, jóvenes, es horizontal. Si yo descompongo esta velocidad en dos vectores, como hemos aprendido, en dos vectores, ¿ya? Uno en el eje X y el otro en el eje Y. Mucho cuidado. Uno en el eje X, ¿cuál va a ser? Ese mismo va a ser, que va a valer 40. Y otro en el eje Y. Jóvenes, así tendría que ser otro vector, pero no hay ese vector, no tengo ese vector, porque mi velocidad inicial es horizontal, netamente horizontal. Por lo tanto, este vector vertical no existe, ¿ya? Conclusión, jóvenes. Cuando el disparo es horizontal, la velocidad inicial en Y es cero. Yo voy a anotarlo aquí, ¿ya? Lo voy a anotar aquí. Aquí. La velocidad inicial en el eje Y es cero. En este ejercicio es cero. ¿Por qué? Porque el disparo es horizontal. Ya, eso lo voy a llevar al gráfico. Ya, ahí, velocidad inicial en Y es cero. Así que, volviendo a la fórmula, la velocidad inicial en Y es cero. Entonces vamos a anotar cero. Esto se anula. Esto es cero. ¿Ya? Por lo tanto, la velocidad final en Y es gravedad por tiempo, nada más. Entonces, reemplazo. Ahí está, gravedad por tiempo. La gravedad 9,8 y el tiempo 2,5. Eso a la calculadora y me da la velocidad final en Y 24,5. Ya tengo ese vector vertical negrito. 24,5. Velocidad final en X 40. ¿Cómo calculo la velocidad final? Con Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, aplico directamente teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa es velocidad final, el vector rojo, ¿no? Alguien va a decir, ¿dónde? Pero, por qué no veo yo ningún triángulo? Es que este vector vertical, velocidad final en Y, lo puedo mover así, ahí, y se forma pues un triángulo rectángulo, ¿no ve? Cuya hipotenusa es la velocidad final que está con rojo, el vector rojo. Y de aquí despejo, velocidad final. El exponente cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada y reemplazo velocidad final en X al cuadrado es 40 al cuadrado, velocidad final en Y al cuadrado es 24,5 al cuadrado. Y con eso ya tengo la velocidad final. Esta es la velocidad 46,9 en metros por segundo porque es velocidad. Esa es la velocidad con la que el objeto, el proyectil, llega al piso. Esa es la velocidad final, muchachos. No se olviden, cuando el disparo es horizontal, la velocidad inicial en Y es cero. ¿Ya? Velocidad inicial en Y es cero. ¿Ya? Cuando la velocidad de la partícula es horizontal, la velocidad en Y es cero. Muchachos, ahí está. Aquí, muchachos, fíjense la partícula verde que iba subiendo, ¿no es cierto? Estaba subiendo. En el punto más alto, jóvenes, fíjense, la velocidad es horizontal, ¿ya? En el eje Y, jóvenes, no tiene velocidad. Por eso, aquí, fíjense, velocidad de Y es cero, no tiene velocidad. En el eje Y, en el eje X sí lo tiene, pero no tiene en el eje Y, muchachos. Eso siempre va a pasar en el punto más alto. Por ejemplo, de la pelotita roja que está en la gráfica inicial, les repito, la pelotita va a ir subiendo cuando llegue al punto más alto. En ese punto, jóvenes, no tiene velocidad en el eje Y. No tiene velocidad en el eje Y. Solamente tiene velocidad en el eje X, horizontal más bien. Pero no tiene velocidad en Y. Eso no se van a olvidar, jóvenes.
¿ya? Eso nos ha ayudado a resolver el último problemita.